Soy Paula y hoy les voy a hablar de una planta suculenta, la Echeveria gibiflora carunculata, también conocida como carunculata, que pertenece a la familia Crassulaceae. Hace muchos años, un ejemplar de Echeveria gibiflora, conocida vulgarmente como oreja de burro, sufrió una transformación en sus hojas. Desarrolló en el haz de las mismas unas verrugas llamadas carúnculas. Este cultivar, este clon descubierto por Dick Wright, es el que dio origen a todos los híbridos de Echeverias carúnculas. La planta se caracteriza por tener hojas amplias de un color gris verdoso con tonalidades rosadas, sobre todo cuando recibe abundante sol. Otra característica muy llamativa son los bultos que nombré anteriormente, las carúnculas que se encuentran en el haz de las hojas. También encontramos una capa de purina que es importante conservarla porque su función es proteger a la planta. Es una planta muy fácil de cultivar, es rústica, tolera el frío, el calor, pero debemos protegerla de las heladas y del sol fuerte del verano que la pueden quemar. En paisajismo es utilizada por su valor estético en macizos o en contenedores. Su flor es una inflorescencia muy ornamental, es de color rosado fuerte. La época de floración es en verano y también en otoño si nos encontramos con temperaturas cálidas. El sustrato que utilizamos para su cultivo es una mezcla para Echeverias carúnculas. Lleva 4 medidas de tierra de jardín, 1 medida de humus de lombriz, 2 medidas de perlita y 1 medida de arena gruesa. También colocamos otra capa de arena gruesa en la superficie del sustrato. En el caso de realizar un cambio de maceta, se hace en estaciones cálidas y con el sustrato bien seco. Siempre debemos poner una capa de material drenante en el fondo del contenedor. El riego debe ser más abundante en verano que en invierno. Es importante regar solo cuando la tierra está seca y nunca echar agua en el centro de la roseta porque esto pudre a la planta. La fertilización se realiza en primavera y otoño con un abono rico en potasio para que las plantas crezcan fuertes y sanas. Con respecto a plagas y enfermedades, es conveniente retirar las hojas muertas porque pueden servir de refugio a las cochinillas. En condiciones de alta humedad ambiental, también puede desarrollarse un hongo foliar que pudre las hojas y provoca la caída de las mismas. Para combatirlo utilizamos trichoderma, que es un fungicida ecológico. Las varas florales pueden infectarse con pulgones. En este caso aplicamos jabón potásico o un control de plagas orgánico. Este insecticida biológico también nos sirve para combatir la cochinilla. La reproducción puede desarrollarse por semilla o decapitación en otoño. Podemos también intentar la multiplicación por hojas, pero es sumamente difícil que resulte. Con esto llegamos al final de nuestro video. Nos volvemos a encontrar en unos días para seguir hablando de jardinería. Cuídense y un gran cariño para todos.